señor director y miembros del instituto, miembros del Cabildo, señoras y señores, agradecerles a todos la asistencia a esta cuarta conferencia del ciclo Santa Ovetensis 1200 años. Un agradecimiento que se hace aún mayor con lo frío que está en la calle y húmedo. Por lo tanto, agradecemos aún más esta asistencia. La conferencia que hoy pronunciará la profesora Kawamura lleva por título, como saben, Tesoros y alhajas de la Santa Ovetensis, implicaciones de los monarcas, obispos y canónigos. Doña Yayoi Kawamura es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, profesora titular de universidad del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo. Tiene el grado en Historia del Arte, máster en Estudios Avanzados de Historia del Arte, doctora en Historia del Arte y Musicología, y ha dirigido y dirige diversas tesis doctorales, varias ya defendidas. Sus líneas de investigación, podríamos decir que, entre otras, resaltaríamos tres fundamentalmente: el arte de la platería en la Edad Moderna, la arquitectura de la Edad Moderna en Asturias y el arte japonés conservado en España. Es miembro de los siguientes grupos y equipos de investigación: CEAM Bermúdez, Universidad de Oviedo, Japón y España, Relaciones a través del arte. Ha formado parte y forma de diferentes proyectos de investigación subvencionados por el Gobierno de España, más de 16 proyectos. Los más recientes son el comportamiento de las catedrales españolas del Barroco a la Restauración, reflejo de los nuevos cultos y devociones en las catedrales españolas durante el Barroco, arquitectura, arte y devoción, desarrollado en el trienio 2006-2009, Real Sitio de Covadonga, historia del santuario, catálogo de su patrimonio histórico, artístico y proyecto museístico, 2013-2015, cultura urbanas en la España moderna, políticas para la legitimación nobiliaria, protagonistas de la presencia e impacto del arte japonés en España, 2015-2017, arte y cultura de Japón en España, difusión e influencia, en el trienio 2019, en curso hasta el 2022. Ha realizado diversas estancias investigadoras en museos como el Museo Nacional de Kioto en Japón, en el departamento de la Universidad de Columbia, también en Kioto, en Nagasaki, etc. Asimismo, ha realizado numerosas publicaciones, entre las que habría que destacar fundamentalmente Arte de platería en Asturias, periodo barroco, Oviedo, editado por este Real Instituto en el año 1994, Festividad del Corpus Christi en Oviedo, ediciones Nobel 2001, y Arquitectura y Poderes Civiles, Oviedo, 1600-1680, también publicado en el año 2006 por este Real Instituto. Es autora de numerosos capítulos de libros sobre la orfebrería en los siglos XVII y XIX, sobre el culto a la monarquía en las exequias reales y el arte efímero en la Catedral de Oviedo durante el siglo XVII, alhajamiento del santuario de Nuestra Señora de Covadonga desde finales del siglo XVII hasta el siglo XX. Asimismo, es autora de numerosísimos artículos de revistas científicas. No voy a enumerar el largo elenco, simplemente resaltaría que son artículos que han estado centrados fundamentalmente sobre la plata madrileña en el Principado de Asturias entre los siglos XVII y XIX, sobre la platería gótica, sobre la Casa Palacio de Fernando de Mayeza y Doriga en Oviedo, sobre la Colegiata de Pravia, también sobre la Capilla de San Pedro en el Valle de Rozadas, obra de Gregorio de la Roza, promovida por Santos de San Pedro, el Hospital de la Magdalena de Oviedo y la contribución del arquitecto Gonzalo de Güemes Bracamonte, también sobre la arquitectura de Domingo de Mortera, acerca de sus librerías y sus últimos trabajos. En fin, un larguísimo elenco de publicaciones. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, México, Colombia, Japón,
Ha dado conferencias en numerosas instituciones académicas como el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo de América de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Iberoamericana de México, el Museo Nacional de Colombia, también la Universidad de Sofía en Tokio, etc. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla Santa Isabel de Hungría desde el año 2010. Ostenta también la distinción del Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Japón de 2017. Es Premio Paul Harris del Club Rotario 2019. Agradecerle la disponibilidad que desde el principio manifestó en participar en este ciclo de conferencias, ella que sigue tan de cerca la evolución de nuestra catedral, sobre todo en el barroco, en sus dimensiones del patrimonio, vinculado con la orfebrería, con la platería, como tradicionalmente se llama dentro del lenguaje o de la jerga eclesiástica capitular. Bueno, pues agradecerle su conferencia y su participación. Muchísimas gracias, don Juan José, por esta presentación. Buenas tardes, señor director de RIDEA, buenas tardes, los miembros de la catedral, los canónigos, amigos, colegas, señoras y señores. En estos momentos que estamos celebrando los 1200 años de la Catedral de Oviedo, pues para mí estar aquí hoy participando en este ciclo de conferencias que se ha programado realmente es un honor, un grandísimo honor. En ese sentido, pues quisiera agradecer a don Juan José, coordinador de este ciclo, por haber confiado en mí. Y también mi gratitud, como no, a RIDEA, dirigido por don Ramón Rodríguez, institución que nos acoge hoy y siempre vela por los valores de Asturias. Y la institución que a mí respeta, pues, ¿se me oye bien? ¿Sí? ¿Mejor ahora? Me brindó 2 veces, como acaba de decir don Juan José, pues la oportunidad de publicar mis trabajos académicos. Asimismo, agradezco, por supuesto, a todos los asistentes por haber acudido en el día de hoy, a pesar de esta tarde lluviosa. He titulado mi conferencia Tesoros y alhajas de la Santa Ovetensis, implicaciones de los monarcas, obispos y canónigos. Intentaré proyectar una dimensión histórica a las obras elaboradas con plata, oro y gemas de la catedral, que constituye siempre una atracción, ¿no?, para todos los seres humanos. Bien, tratándose de la Catedral de Oviedo, tenemos que diferenciar claramente los tesoros y las alhajas. ¿Qué quiere decir esto? La Catedral de Oviedo es llamada Santa desde ya hace siglos debido a los tesoros de la Cámara Santa, que no son cualquier tesoros, sino nada más y nada menos que son destacadísimas reliquias, ¿no?, por no decir las más importantes de la cristiandad. Si las reliquias son tesoros, por extensión, sus continentes, es decir, los relicarios, también se convierten en tesoros. Y eso es lo que justamente sucedió en nuestro templo catedralicio. Tenemos esos tesoros depositados desde el siglo IX, esos contenedores de otros tesoros más importantes que son reliquias. Y este fenómeno hace única nuestra catedral, indudablemente. Por otro lado, como sucede en otras catedrales, nuestro templo posee las alhajas litúrgicas propias de un gran templo, ¿no?, para ser usadas en las celebraciones diarias o extraordinarias de solemnidad. Bien, una vez diferenciados los tesoros de las alhajas, pues quiero aludir a la segunda parte del título: implicaciones de los monarcas, obispos y canónigos. Detrás de estos tesoros y alhajas hay personas que los promovieron o donaron, personas regias y eclesiásticas. Mi intención es hacer constatar esos nombres y sus contribuciones. Por supuesto, algunos de estos donantes son sumamente conocidos, como Alfonso II, Alfonso III, donantes de las célebres cruces, ¿no? Pero hay más.
cuyos nombres fueron borrados por el paso de tiempo, pero hoy intentaremos recuperarlos. Una vez explicado el título, vamos a comenzar con nuestros tesoros que están en la Cámara Santa, es decir, los relicarios, ¿no?, de la Cámara Santa. Y estamos obligados a empezar con las joyas prerrománicas, lógicamente, las 3 obras de muy diferentes estilos desde el punto de vista del arte de orfebrería, pero forma un conjunto, diríamos, un conjunto inseparable, ¿no? Y el rey Alfonso II, el Casto, durante cuyo reinado, como sabemos, se consagró el templo dedicado al Salvador y a los 12 apóstoles, pues ofreció la Cruz de los Ángeles, que tenemos aquí, en 808, unos años antes de la fundación del Salvador. Ese es el tesoro que se encuentra en la catedral desde el tiempo más antiguo. Se trata de una cruz de filiación bizantina, elaborada con oro y pedrería, y una compleja labor de filigrana que cubre el anverso, como estamos viendo, para resaltar diversos cabujones y algunos entalles de la época romana, ¿no? Y el núcleo de la verdad de la conocida leyenda narrada en la historia silense, que ya sabemos, ¿no?, que fuera elaborada por 2 peregrinos que desaparecieron tras terminar la cruz, que eran ángeles. Bien, podría ser una presencia de unos orfebres extranjeros, ¿no? Bien, independientemente de la narración de la historia silense, existe un documento infalible que la propia cruz lleva consigo. Es la larga inscripción que figura en el reverso, que habla del donante Alfonso II y el año 808. Y otro aspecto importante a recordar es que la cruz contiene unos huecos en los extremos del alma de madera original, lo cual nos sugiere el probable uso como relicario. Por tanto, el monarca ofreció una cruz sin crucifijo, tipo joyas, a su vez relicario. Después de la cruz de los ángeles, lógicamente tenemos que hablar de la cruz de la Victoria, donada por Alfonso III y su esposa Jimena en 908, justamente 100 años después de la anterior. La fecha, desde luego, no fue fruto de la casualidad, sino fue escogida, ¿no?, por el rey, haciendo patente la herencia de Alfonso II el Casto y la intención de emular también, ¿no?, la ofrenda anterior, la Cruz de los Ángeles. Como es ampliamente conocido, se trata de una cruz hecha de oro, pedrería y esmaltes. Igual que la cruz anterior, se ha creado una leyenda sobre ella, atribuyendo que el alma de madera corresponde a la cruz que enarboló Pelayo en Covadonga. Pero, como sabemos, igual que la cruz anterior, la cruz de la Victoria lleva consigo mismo una valiosa información. La inscripción del reverso indica que la cruz fue elaborada en el castillo de Gauzón, cerca de Avilés, y donada por Alfonso III en 908. Pero tengo que hacer hincapié en otro aspecto que suele olvidarse. Esta cruz también lleva un hueco en el medallón central. Por lo tanto, pues estaríamos hablando de otra cruz relicario hecha de oro y pedrería donada por un monarca. Las ofrendas de los miembros de la realeza a la catedral no cesan. 2 años después, 910, el futuro rey Furuera, hijo de Alfonso III, y su esposa Nunilo donan la caja de las ágatas que tenemos aquí, la tercera joya prerrománica. Los donantes y el año son indiscutibles, ya que figuran en su inscripción de la base, justo a la parte inferior de la caja. La caja está elaborada con la intención de ser un suntuoso objeto por el uso de oro, pedrería y placas de ágatas o calcedonias, ¿no? Además, en la tapa se aprecia un reaprovechamiento de una placa anterior, más antigua, quiere decir, decorado con esmaltes combinados con granates. Respecto a la función inicial,
pues se debate, ¿no?, entre la reserva eucarística, relicario o porta evangelios. Pero sabemos que la caja de las ágatas se encontraba en la Cámara Santa en 1305 como relicario de los restos de San Juan Bautista y San Esteban. Por lo tanto, antes de 1305 ya había convertido en relicario, si no lo fuera así desde el principio, ¿no? El monarca que aumentó aún más el valor sacro y excepcional de los tesoros que puso a la catedral ovetense en el punto de mira de la cristiandad fue el rey Alfonso VI de León, desde luego. Como sabemos, su visita a la catedral de Oviedo en 1075 para reconocer las reliquias guardadas en un arca de madera marcó un hito trascendental. Fue quien mandó guarnecer con labores de plata el arca de madera, la cual constituye, pues, uno de los excelentes ejemplos de orfebrería románica, conocido como Arca Santa, que es la que estamos observando aquí ahora, en este momento. Por lo tanto, tenemos otra ofrenda regia. No existe duda sobre los donantes. Los nombres de Alfonso y su hermana Urraca figuran inscritos en el arca misma. Es una obra de grandes dimensiones, como ustedes ya saben, recubierta de plata, grabada, nielada, repujada y sobrebrada. Muchos labores de plata, indudablemente. Con un ambicioso programa iconográfico. La escena frontal es bien conocida, que es esta, visión de Cristo en majestad, dentro de una mandorra, una forma de almendra, acompañado de colegio apostólico. No nos olvidemos que la catedral de Oviedo está dedicada al Salvador y a los 12 apóstoles, ¿no?, que están aquí todos. El inventario de los tesoros de la Cámara Santa de 1305 cita este relicario, regalo regio, como un arca grande, guarnida, todo de plata, que es tan grande como un altar. Efectivamente, lo conocemos como un altar. Aquí está ahí, en el centro de la Cámara Santa, ¿no? Como es bien conocido, pues las noticias de la presencia de numerosísimas reliquias de primer orden guardadas en la Catedral de Oviedo se difundieron por el territorio cristiano, pues más allá de las fronteras de España, y la Cámara Santa se convirtió en un gran relicario de la cristiandad, punto de peregrinación, a la vez que se acuñaba ese nombre, Cámara Santa. Respecto a las reliquias y peregrinación, la doctora María Josefa Sanz ya analizó la cuestión la semana pasada en este estrado mismo, así que a ella me remito. Indudablemente, estas reliquias y los tesoros de promoción regia cimentaron el origen de la Cámara Santa. La vinculación de lo político regio, ¿no?, y lo religioso en la primera fase de la catedral, pues como nos explicó el doctor Álvaro Solano en la primera conferencia, pues era muy fuerte, como podemos ver incluso en estos primeros tesoros. Desde entonces se observan constantes llegadas de nuevos relicarios de variadas formas. No debemos olvidarnos de que las preciadas reliquias deben ser guardadas en contenedores dignos para ellas, ¿no? En el momento contemporáneo del Arca Santa, pues ingresa en la catedral otro tesoro, esta vez ofrecido por un eclesiástico, el obispo Arias. Estamos hablando de una ofrenda de un obispo, no del monarca. Se trata de una pequeña arqueta que cumplía la función de reserva eucarística. La inscripción nos lo transmite inequívocamente. Dice en latín, pero traducido en español: la mesa celeste está preparada para el convite de Cristo. Lo hizo el obispo Arias. Bien, siendo una arqueta eucarística, pues deberíamos de tratarlo dentro de las alhajas litúrgicas. Sin embargo, la presento dentro de los tesoros, porque esta pequeña arqueta de plata sobredrada, con capujones, ingresó en la Cámara Santa, convertida en relicario. Probablemente un arca de plata pequeña, todo guarnida de piedras, que figura en el libro Becerro de 1385, fuera esta arqueta.
Incluso sabemos, según el inventario de 1588, que entonces la arqueta se localizaba dentro de la caja de las ágatas, la caja dentro de la caja, ¿no? En el año 1102, pues tenemos la noticia del siguiente relicario muy singular, que estaba ya colocado en la Cámara Santa. Estamos hablando de la arqueta de la Santa Eulalia, hecha enteramente de plata, sin alma de madera, probablemente procedentes de un taller del califato cordobés en la época de Al-Hakam II, en el último tercio del siglo X, como nos explicó hace 2 semanas nuestra compañera Isabel Ruiz de la Peña. Su empleo como relicario se atribuye con toda lógica a Obispo Pelayo, gran promotor del culto a esta santa emeritense. A partir de entonces observamos más obispos implicados en el aumento de relicarios. Obispo Gonzalo Menéndez, del mismo siglo XII, mandó elaborar un díptico conocido como Díptico de Gundisalvo. Es una obra de orfebrería combinada con eboraria, o sea, marfil, otra joya de arte románico. En la inscripción reza lo siguiente, lo digo en español. El obispo Gonzalo mandó hacerme: estas son las reliquias que aquí se encuentran, de la Cruz del Señor, de Santa María Virgen, de San Juan Apóstol, de San Lucas, etc. Evidentemente se trata de un relicario ofrecido por un obispo. En cuanto al otro relicario en forma de cruz, conocido como Cristo de Nicodemo o Nicodemus, datados en el primer tercio del siglo XII, no se sabe quién estaba detrás de su donación, pero es posible atribuirlo a algún clero de alto rango. En el extremo del brazo inferior se encuentra un cristal de roca, que estamos viendo ahí, ¿no?, marcados, que alberga en su interior el Lignum Crucis. Pero la inclusión de esta reliquia, o esta cristal de roca con reliquias, fue realizada posteriormente, y es cuando probablemente sufrieron daños los pies de Cristo, como vemos ahora, ¿no? Faltan esos pies, ¿no? La investigación el inventario de la Cámara Santa en el libro Becerro de 1385 habla ya de esta cruz como relicario. Sobre las joyas medievales hasta ahora mencionadas ha habido numerosísimos estudios de José Cuesta, de Joaquín Manzanares, Carlos Cis, Víctor Nieto, José María Fernández Pajares, Etervina Fernández, César García de Castro, Pedro de Paniagua y mis colegas Lorenzo Arias, Raquel Alonso, Isabel Ruiz de la Peña, entre otros. También destacan los estudios de Helmut Schlunk y Víctor Erben. Por otro lado, sobre la Cámara Santa y sus reliquias, el estudio de canónigo don Enrique López Fernández es una contribución excelente. Ahora hemos de recordar que hasta el siglo XII el culto a las reliquias era de modo latente, es decir, se evitaba la exposición directa de las santas reliquias y que se guardaban dentro de los cofres cerrados, dipsamoteca, ¿no? La costumbre que gradualmente va cambiando a favor de la demostración de las reliquias, como estamos viendo aquí. Las reliquias se ven. A pesar de este gradual cambio, las arcas cerradas son las formas más extendidas para el receptáculo de las reliquias de la Edad Media. En 1268, el asediano Maestro García donó un arca de plata, al parecer grande, para los restos de San Vicente Mártir. Y en 1305, el obispo Fernando Álvarez de las Asturias promovió la fabricación de un arca para las reliquias de San Eulogio y Santa Lucrecia, que era de plata, grande, con imágenes de los apóstoles, según el libro Becerro. Como venimos observando, los prelados y algunos canónigos son los que mantenía el vivo proceso de dotar a la Cámara Santa de tesoros durante la Edad Media. Y con la llegada de la Edad Moderna
sobre todo de la Contrarreforma, en la segunda mitad del siglo XVI, el culto a las reliquias se incrementa notablemente. Sabemos que cuando el emisario de Felipe II, el cordobés Ambrosio de Morales, visitó Oviedo, Catedral de Oviedo, por supuesto, en 1572, pues encontró 11 arcas o cofres cerrados de tipo tradicional y un armario relicario y 9 relicarios de diversos tipos que estaban colocados y expuestos encima de la Arca Santa, frente a los peregrinos que visitaban la Cámara Santa, ¿no? Por tanto, se aprecia ya ese gusto por exponer las reliquias. Ahora bien, el 25 de enero de 1588, el obispo Diego Aponte de Quiñones, gran reformador, y sus escudos de armas campan en la fachada del Palacio Episcopal, pues hizo visita a la catedral y redactó la relación sumaria del gran tesoro, número de preciosas y santas reliquias que están en la Santa Iglesia Catedral de San Salvador de la ciudad de Oviedo. Bien, se trata de un inventario minucioso de las reliquias y las situaciones de las mismas dentro de la Cámara Santa. Es evidente que fue un obispo interesado en los tesoros de la Cámara Santa. La obra promovida por este prelado con toda seguridad es este gran arcón de la madera recubierto de plata para guardar los restos de San Julián y San Serrano, obispos, puesto que vemos repojados el escudo de armas de obispo Aponte de Quiñones en la tapa misma, ¿no? El siguiente obispo que sabemos que donó relicarios al tesoro de Oviedo fue Juan de Torres Osorio, muy rico y hacendado según el informe para abrir su testamento en 1632. Pero ¿saben ustedes de dónde venía este prelado a Oviedo? Pues anteriormente ocupaban las sedes episcopales de Siracusa y Catania, ambos en Sicilia. Pues esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver a continuación. El 1 de marzo de 1626, el prelado hizo la visita a la catedral. El acta de su visita alude a una donación de 4 arquetas nuevas, un cofrecito negro de África, una arquita de plata dorada y guarnecida de coral, otra arquita de plata blanca lisa y otra cajita de coral y plata redonda. Evidentemente, el primero es una arqueta de ébano, madera negra, dura y lustrosa, muy apreciada en aquel momento por ser novedad para los europeos. De la arqueta de plata blanca y lisa, pues no sabemos nada. Sin embargo, de las 2 cajitas de plata y coral, sí las conservamos y las conocemos, que son estas. Son estas cajas, una circular y otra rectangular, primorosamente elaboradas con la plata sobredrada y pétalos de coral. Se trata de un trabajo característico de la orfebrería siciliana. Hemos visto que venía de Sicilia, el obispo. Y en concreto fueron elaborados en Palermo, cuya marca se encuentra en la cajita. El águila es el símbolo de la ciudad de Palermo. Si nos asomamos a un escaparate de joyería de Siracusa, ahora en el siglo XXI, pues podemos ver objetos similares. La tradición continúa allí, en Sicilia. En el acta capitular del día siguiente quedó registrado el destino de estas cajitas. Dice: 2 envoltorios, uno que dice reliquias de San Juan Bautista y el otro que dice de la piedra en que cayó la leche de la Virgen María, se trasladaron a una arquita de plata toda dorada y guarnecida de coral, que también dio su señoría de obispo mi señor. Es evidente, son estas cajas. Durante los siglos XVI y XVII hubo ingresos de más relicarios. Lo sabemos por los estilos que muestran los conservados en la actualidad, que son estas
una parte, por supuesto. Sin embargo, no tenemos datos de los donantes o promotores. Muchos de ellos probablemente los debemos a otros prelados o canónigos. De esta manera, pues estamos observando cómo la Cámara Santa, gran relicario de la cristiandad, se convertía en cámara de maravillas cristianas durante la Edad Moderna. Bien, con la llegada del espíritu de la Ilustración y los cambios políticos en Europa a finales del XVIII, parece que ha habido un cierto freno en el ingreso de nuevos relicarios en la Cámara Santa. Durante el siglo XIX no tenemos noticias de relicarios ofrecidos por los prelados o canónigos. Por lo tanto, con esto dejamos los tesoros de la Cámara Santa y abrimos otro apartado sobre las alhajas litúrgicas de la catedral, conservadas en la sacristía, para analizarlas desde la misma óptica, es decir, de los monarcas, prelados y canónigos implicados para su donación. Las obras más antiguas que se conservan datan de finales del siglo XV y principios del XVI, coincidiendo en la época en que la construcción de la fábrica gótica, o sea, templo en sí, estaba llegando a su finalización y se pasaba a la fase de amueblamiento y alhajamiento. Se dotó de la sillería de coro, esas fechas, a finales del siglo XV, en la época del obispo Juan Arias de Biar. También se inició el nuevo retablo, que tenemos aquí la imagen, proyecto impulsado por el obispo Ordóñez y Villaquilán. Y de esta fase de amueblamiento del templo gótico datan las obras que vamos a analizar ahora, claramente formando parte del alhajamiento que el templo necesitaba para demostrar la dignidad, ¿no?, en los aspectos litúrgicos dentro del nuevo templo gótico. Al obispo Juan Arias de Biar, pues debió de pertenecer este cáliz de estilo tardogótico. Figura su escudo de armas, una flor de lis, con la mitra en la manzana. Manzana es ese nudo que está en el centro del astir, ¿no? Una copa muy abierta y un pie mixtilíneo, como estamos observando, son características de un cáliz de la época de los reyes católicos. Las dos cruces procesionales, una de la procesión solemne, a la izquierda, y la otra de procesión funeraria, a la derecha, se encargaron también en este periodo. Eso sabemos por el estilo, aunque no sabemos si hubo alguna iniciativa de algún prelado o fue un encargo del deán y cabildo. La cruz funeraria es una pieza muy singular, hecha de azabache y adornada con unas piezas de plata y esmalte. Es que no nos olvidemos que Asturias era un lugar donde se recogía una considerable cantidad de azabache. Era una región exportadora de este mineral. Las terminales en forma de lis, que estamos viendo, así en terminación de los 4 brazos, son formas que caracterizan las cruces góticas. En cuanto a la cruz, otra cruz procesional, o guía, así se llamaba, es una cruz patada, con amplio ensanchamiento en los extremos de los brazos, como estamos viendo. Aparentemente parece un trabajo de filigrana, ¿verdad? Pero en realidad está elaborada con chapas de plata perforada, he traído aquí, ampliada aquí. Y este es un propio, además con círculos tangentes, ¿no?, que propios del estilo gótico. El mismo esquema, pues podemos observar en el claustro de la catedral. Repite el mismo motivo en la banda central, aquella zona, banda central de la manzana, combinada con 6 formas torreadas, diríamos, ¿no? Con razón, en el inventario de 1547 la describe: una cruz grande procesional a manera de cruz de Trinidad, toda dorada, laborada de crestería, con su pie de plata y 6 castillos dorados alrededor de él.
castillos, lo llaman. Bien. Debajo de la manzana se aprecia una marca, frustra. Frustra significa mar troquelada, que podría corresponder a la marca de ciudad de Burgos. Aunque no se ve muy bien, pero ahí están dos marcas troqueladas por lo menos. La cruz es un modelo tardogótico muy practicado en los talleres burgaleses. Burgos era un centro del cual irradiaba el arte tardogótico. Bien, en este momento voy a hacer un paréntesis. Muchos de ustedes creo que saben que los objetos de plata suelen llevar unas pequeñas marcas troqueladas, ¿no? Bien, muchas veces se piensa que son marcas de platero equivalente a la firma, de la autoría. La realidad es bastante diferente. Las marcas de plata son para control de la ley de plata. El artífice estaba obligado a dejar su marca para ser identificado cuando el inspector, nombrado en cada ciudad, llamado contraste, examinaba la presa del metal. Cuando se reconocía que el objeto estaba hecho con plata legal, el contraste, el inspector, dejaba su marca de aprobación junto con la marca de la ciudad. Pero es cierto que la marcaje esa práctica, ¿no?, de dejar tres marcas, triple marcaje, no era muy rigurosa según época y localidad. Bien, cierro paréntesis. Junto a estas cruces, la Catedral de Oviedo posee y conserva un conjunto de 4 cetros de plata de estilo tardogótico, de grandísimo valor desde el punto de vista tanto de la labor como de la autoría, que corresponde a Enrique de Arfe, nada más y nada menos, autor de la conocida custodia procesional de la Catedral de Toledo, imagino que muchos de ustedes lo conocen, que es un templete gótico en miniatura hecha de plata sobre dorado. Enrique procedía de la zona de Colonia, era alemán, y fue primero de la saga de los Arfe en España, Enrique, Antonio y Juan, todos excelentes plateros. El cetro es una miniatura de un remate, diríamos, de una torre gótica con sus pináculos, y albergan, pues, bajo los doseletes, los apóstoles y más santos. Todo ello presidido por el Salvador, como estamos viendo, lo cual evidencia claramente que fueron encargados para la Catedral de Oviedo. El valor de estos cetros se eleva aún más por conservar en el archivo capitular el contrato y la liquidación de la obra, datados en 1526 y 27 respectivamente. Detrás del encargo seguramente se encontraba la iniciativa del obispo Francisco de Mendoza, ya que su provisor Rodrigo de Mendoza encabezan ambos documentos, o sea, el contrato y la liquidación. Bien, ¿quién era este prelado? El único obispo ovetense cuyo retrato se conserva en el Museo Nacional del Prado. Sus apellidos completos eran Fernández de Córdoba y Mendoza. Su padre, Diego Fernández de Córdoba, era un noble leal, quería decir, al rey Fernando IV y a los reyes católicos, y fue quien capturó a Boabdil en la batalla de Lucena. Y por la parte materna, pues era sobrino del cardenal Mendoza. Por lo tanto, lógicamente poseía una amplia visión sobre lo que sucedía en otras catedrales, para dotar de lo último el templo ovetense. De hecho, antes de llegar a Oviedo, era gobernador y administrador del arzobispado y diócesis de Toledo, donde evidentemente conoció la custodia de Enrique de Arfe. De la orfebrería gótica no tenemos más obras conservadas, pero el templo catedralicio poseía un rico ajuar litúrgico según sus inventarios de las alhajas. Los inventarios, sin duda, nos ofrecen valiosas informaciones.
Sin embargo, sus documentos conservados en el archivo capitular no son continuos, diríamos. Del siglo XVI se conservan bastantes. Tenemos los inventarios de 1516, 47, 59, 71, 76 y 85. Pero después hay un gran laguna, un salto hasta 1771, luego 1777 y 91. Más tarde tenemos una relación de las alhajas datadas en 1854 y hay otra, sin fecha, pero sabemos que fue realizada entre 1908 y 1920. Algunos son muy elocuentes, describiendo cada obra con muchos detalles y haciendo referencia a los donantes e incluso a los pesos de las piezas, ¿no? Leyendo estos documentos, rescatamos la memoria de que el obispo Gutiérrez de Toledo donó una cruz de altar a la catedral. Dice el inventario de 1547, una cruz de plata para altar dorada con piedras engastadas y 3 esmaltes con armas del señor obispo don Gutiérrez. Dentro de ella otra cruz de coral que tiene un crucifijo y un cordero. Bien. Podemos imaginar una cruz de altar de carácter suntuoso con pedrería, esmaltes y coral, y con este escudo de armas del obispo. Estamos hablando de un importante obispo, don Gutiérrez, estrecho colaborador del rey Juan I y quien impulsó el inicio del templo gótico de la catedral de Oviedo, ¿no? Bien, seguimos con más nombres de quienes ocuparon la mitra de la Santa Ovetensis. El obispo Diego de Muros, cuyo escudo de armas quedó inmortalizado ahí en el retablo mayor por culminar la obra, ofreció al templo una cruz pectoral de oro y basa por dentro, quiere decir vacío dentro, no es de oro macizo, esmaltado de rosier, o sea, color rosado, de la figura de la cruz de Jerusalén. Imaginamos una cruz pectoral de esta forma, con toques de color rosado. Y también, haciendo juego con la pectoral, una cruz de altar de plata blanca de la hechura de Jerusalén, con su pie de masonería. Masonería significaría ricas labores de figuración. El siguiente donante a quien nos referimos es de mucha consideración. Se trata de Fernando Bardés, fundador de nuestra universidad. Traigo aquí su retrato del mausoleo que está en Salas. El inventario de alhajas de 1576 se inicia con esta frase: primeramente, 2 fuentes ricas que dio el ilustrísimo de Sevilla. Fernando Bardés fue obispo de Oviedo entre 1532 y 38, pero es evidente que este regalo llegó al templo siendo don Fernando arzobispo de Sevilla más tarde. Un inventario del siglo XVIII precisa más. 2 fuentes grandes, antiguas, muy grabadas y doradas, con las armas del señor don Fernando Bardés, pesan las dos 256 onzas, es decir, más de 7 kilos de plata. Pues imaginamos una fuente como esta del Museo de Metropolitan de Nueva York, de plata gruesa, sobredorada, con motivos decorativos grabados, incluyendo en el centro su escudo episcopal. Es la que está pues, en la fachada de nuestra universidad. Muy probablemente elaboradas en Sevilla, ya que estaba ahí el obispo. Activo centro de platería, siendo la ciudad pues, el primer destino de toda la plata de América, ¿no? La pérdida de estas fuentes es de lamentar, desde luego. Ambas fuentes estaban en la catedral en 1791, pero en el inventario de 1854 ya no figuran, pues se supone que fueron entregadas al Estado a raíz de requisamiento habido durante la Guerra de la Independencia. Fíjense ustedes, 7 cajas de madera llenas de plata de la catedral fueron enviadas a
Cádiz en 1809 para convertirse en monedas para socorrer el Estado español. Seguimos. El prelado ovetense Diego Aponte de Quiñones, a quien nos referimos antes, al parecer ofreció al templo un portapaz de plata sobredorada con la escena de descendimiento en relieve. No se conserva, pero podríamos imaginar algo similar a esta portapaz de la derecha, de estilo renacentista, de las fechas parece cercanas, que se conserva en el monasterio de San Pelayo de Oviedo, pero con otra iconografía, el descendimiento, como este de la izquierda, más antiguo gótico, del Museo Lázaro Galdiano. Aparte de los inventarios, cuando se trata de obras de envergadura, sus noticias quedan registradas en las actas capitulares, guardadas en un armario específico de gran nobleza, que es esta. En estas actas figura la historia de la elaboración de una gran custodia procesional de plata para la Catedral de Oviedo. El deseo de poseer una vistosa custodia procesional de plata para la festividad del Corpus Christi estaba difundiéndose por toda España. Las primeras de grandes proporciones fueron ideadas a principios del siglo XVI por Enrique de Arfe, antes mencionada. Son las de Toledo y también de Córdoba. Durante el siglo XVI, los templos catedralicios con recursos económicos pues encargaron estas custodias de modelo arquitectónico que estamos viendo para el lucimiento del Santísimo en el día de su festividad. Es evidente que el Concilio de Trento y la Contrarreforma alentaron más esta moda, es evidente. Y los Arfe, Enrique, Antonio y Juan, trabajaron en numerosas custodias procesionales como estas que estamos viendo. E incluso Juan de Arfe, teorizó el modelo ideal, considerando la más perfecta su obra realizada para la Catedral de Sevilla, que es la segunda desde izquierda, la más grande. Célebre custodia de orden jónico que mide más de 3 metros de altura. La Catedral de Oviedo pues también logró poseer una. La historia se inició en 1615 con la donación del obispo dominico Francisco de la Cueva de 1000 ducados para este fin. Acto que fue imitado por el cabildo de la catedral con otros 1000 ducados más. Tras cursar consultas a la Catedral de Valladolid, quien tenía una custodia de Juan de Arfe, pues se erigió un modelo acorde al estilo reinante, encargando la obra a un prestigioso maestro platero vallesoletano que se llamaba Juan de Nápoles Mudarra. La custodia llegó a Oviedo en junio de 1616 para ser estrenada en el Corpus Christi de ese mismo año. Sabemos que era de plata con algunos esmaltes, medía 1,5 varas, o sea, 120 centímetros, pesaba 220 marcos de plata, más de 50 kilos, y que costó 2.300 ducados. El inventario de 1771, un poco, letras son muy pequeñas, pero lo leo. Dice, primeramente, una custodia de plata de 1,5 varas de alto, que por remate tiene una cruz sobredorada, con 10 piedras de diferentes colores, y se compone de 3 cuerpos, y en el último tiene una imagen de Cristo resucitado, con su peana sobredorada, y se halla guarnecida dicha custodia de pirámides en todas 4 esquinas, con una campanita de plata en medio, y sirve para la solemnidad del Corpus. Desafortunadamente no se conserva esta impresionante custodia. Fue requisada por el Estado en 1809. En el ámbito artístico, en torno a la fecha 1615, como se estaba imponiendo el clasicismo emanado del estilo del Escorial, imaginamos que la custodia era de carácter sobrio y solemne como esta.
Recordemos que esta obra de orfebrería, la más importante por su función y por sus dimensiones, fue impulsado por un prelado, Francisco de la Cueva, a pesar de permanecer solo 3 años en la sede ovetense. Bien, estamos observando que la Catedral de Oviedo, en la materia de tesoro y alhajas, desde su momento fundacional hasta el siglo XII, fue muy apoyada por la monarquía y gradualmente pues, los prelados fueron los que tomaban la iniciativa para atender al templo, ¿no?, en que se situaba su cátedra, ofreciendo sus donaciones en forma de alhajas, mientras parece que la monarquía se alejaba de esa costumbre de donar alhajas. Sin embargo, se registra un obsequio regio en el inicio de la Edad Moderna, que procede de la princesa Juana de Austria, quien está aquí retratada por la pintora Sofonisba Anguissola. Es la hermana de rey Felipe II, madre del rey portugués Sebastián I, regenta de España y fundadora del conocido monasterio madrileño Las Descalzas Reales. Se trata de un sencillo cáliz liso. Bien, pero por la categoría de la donante, el hecho se convierte en digno de señalar aquí. Bien, avanzamos nuestros recorridos históricos y la lectura de los inventarios del siglo XVIII pues, nos ofrece más datos sobre prelados bienhechores habidos en los siglos XVII y XVIII. Y por fortuna se conservan algunas ofrendas entregadas por ellos. Esta custodia pues, es una de ellas. El donante fue el prelado franciscano Alonso de Sarizanes. En el inventario dice: el biril grande de bronce ricamente dorada y lleno de piedras verdes y encarnadas. Indudablemente se trata de esta custodia de gran tamaño de bronce dorado y plata. El biril central, que es esta, es de plata y está decorado con pedrería y lleva numerosísimas ráfagas. El sol que lo rodea repite el mismo esquema decorativo, aumentando así ese efecto teatral, ¿no?, propio de ostensorio barroco, como vemos aquí, ¿no? Y la moda de aplicar los esmaltes la podemos observar muy bien en esta custodia, ¿no? Son esmaltes ovalados con flores naranjas y hojas verdes de fuerte contraste cromático. Pero la historia de esta custodia no termina aquí. El inventario del principio del siglo XX nos ofrece más datos. Dice: es donativo del señor obispo don Fray Alonso de Sarizanes en 1675. Es de biril que antes se usaba para la exposición durante la octava de Corpus. Un dato reseñable pues era la custodia para la semana de solemnidad del Corpus Christi. Y otra información más, dice: fue llevado al campo de San Francisco en la procesión que salió de esta iglesia en la tarde del 19 de junio de 1808 para contener a las turbas que ya se disponía a dar muerte a varias personas. Bueno, por tanto, esta fue la custodia que salió en la rogativa ante el avance de la tropa napoleónica. Realmente, aquí hay un error de fecha. La rogativa, según las actas capitulares, se celebró el 16 de octubre de 1808. Y en ella salieron, fíjense ustedes, la Cruz de la Victoria, nuestra patrona, o sea, Santa Eulalia, y Nuestra Señora de Rey Casto. Seguimos. El franciscano Simón García Pedrejón, aparte de promover la capilla de Santa Eulalia, en la que quedó ubicada aquella urna relicario que ya hemos hablado, pues regaló al templo una palancana de plata sobredorada de hechura de concha. No las conservamos, pero podríamos imaginar una pieza como esta.
Por otro lado, el prelado dominico Tomás Leroux, promotor de la completa renovación de la capilla de Rey Casto, pues muy comprometida además en la causa borbónica durante la Guerra de Sucesión, pues regaló 2 alhajas singulares, según leímos en el inventario de 1771. Una urna de follaje de figuras, parte dorada y parte blanca, con 6 tablas de cristal de roca, eliminadas algunas figuras para usar en el monumento. Nos imaginamos una caja rectangular de cristal de roca, decorada con numerosos adornos hechos de plata, de cierto bulto, ¿no?, que tuvieron que eliminar en parte, quizá para colocarlo ajustado, ¿no?, en algún lugar concreto como monumento. Y también regaló un cáliz de plata pequeño, dorado, con su patena, grabado a bril con sus esmaltes de porcelana, que sirve para la urna de monumento del Jueves Santo. Por lo tanto, la urna y el cáliz formaban un conjunto. Y esta segunda pieza corresponde con toda seguridad a este cáliz que conservamos. Es una fina obra de orfebrería, con esmaltes pictóricos, con la copa en la manzana, en el pie, en varios sitios los esmaltes. El estilo de cáliz, sin embargo, no es de la época del obispo Leroux, que vivió, era a principios del siglo XVIII, sino, según juzgamos, data del siglo anterior este cáliz. Del obispo Manuel José Endaya y Haro, la catedral recibió una fuente grande, grabada y cincelada con el óvalo del medio dorado. Entendemos que esta fuente debe ser esta que tenemos, que conservamos. Una fuente de aguamanil muy bien ejecutada, de estilo manierista de principios del siglo XVII. Por tanto, el obispo obsequió una obra antigua, como en el caso del cáliz eucarística de Tomás Leroux, que acabamos de ver, ¿no? Pues ya estamos a mediados del siglo XVIII. Obispo Gaspar Vázquez de Tablado legó varias alhajas al templo. En primer lugar, un juego de fuente y aguamanil. El jarro no se conserva, pero su fuente, con la figura de Santa Eulalia en el medio y muy grabada y dorada, indudablemente corresponde a esta fuente muy trabajada a base de repujado de rocallas, mascarones, veneras de estilo totalmente barroco decorativo. La imagen de la Santa Patrona se identifica en el centro fácilmente. Además, esta pieza lleva 2 marcas, una de la ciudad de Salamanca y otra de Francisco Villarroel, platero salmantino activo en la primera mitad del siglo XVIII, pero en este caso muy probablemente estaba actuando como contraste, no como artífice, o sea, como inspector, ¿no? Hemos hablado de ello. Estamos acercándonos ya a finales del siglo XVIII y a la llegada de la Ilustración. En ese momento, la sede episcopal obetense estaba ocupada por el obispo Agustín González Isador, un reformador con el espíritu de la época, organizador de un sínodo, aunque es cierto que residió más tiempo en Benavente que en Oviedo. De este prelado, don Juan José Tuñón, puede ofrecer más informaciones que yo, y yo me limito a lo mío, las alhajas. De González Pisador tenemos un, diríamos, jugoso documento que se titula Pontifical que se ha entregado a la muerte del señor obispo Pisador. En él figura 22 objetos de plata, desde las cruces pectorales hasta los cálices, pasando por fuentes y bajo. En cuanto a 3 juegos de anillo y pectoral que legó, era uno de amatistas, esmeraldas y diamante, otro de esmeraldas y otro de esmeraldas y diamantes, ¿bien? De una significativa riqueza, desde luego. Y también en el documento figura un platillo de plata filigranada sobre dorado con escudo de armas del difunto prelado.
y se precisa que servía para poner el anillo y pectoral. Es decir, esos suntuosos pectorales y anillos requerían una bandeja de categoría. De tantas alhajas que legó González Pisador, afortunadamente se conservan unas cuantas piezas y que nos deja imaginar la categoría de las restantes que formaba el rico ajuar episcopal. Esta gran bandeja, que mide 42 centímetros de diámetro, que lleva el escudo episcopal de González Pisador, evidentemente le perteneció. Nos recuerda aquella fuente de obispo Vázquez de Tablada con la imagen de Santa Eulalia. Bueno, pues con razón, ya que las marcas que llevan nos revela que esta bandeja de González Pisador fue elaborada en el mismo centro, o sea, en Salamanca. Aparte tenemos este conjunto de fuente y aguamanil que hace juego con la bandeja anterior. El aguamanil es de un elegante aspecto de perfil sinuoso, ¿no? Con una asa en forma de sierpe, es la imagen de izquierda. Al ajuar del prelado también perteneció este juego de vinajeras y campanilla, de similar aspecto, con gran carga decorativa en relieve a base de retratos. Todas estas piezas llevan 3 marcas, la de la ciudad de Salamanca, la de contraste Juan Montero con la fecha de 1759, no sé si lo ven ustedes, se ve 59, y la de artífice, que fue Luis García Crespo. Como demuestran estas obras, Salamanca era un centro que estaban marcando una cota muy alta en el arte de platería a mediados del siglo XVIII. Por llevar el escudo del obispo y el escudo de la diócesis de Oviedo, la Cruz de los Ángeles, yo creo que están viendo ustedes ahí, y la marca que hablan del año 1759, es más que claro que González Pisador, al ser promovido a la sede ovetense, encargó este ajuar para quizá estrenarlo pues, en la ceremonia de la entrada del señor obispo. Bien, este hecho también nos habla de la cultura de la época en cuanto al ceremonial religioso unido al boato, ¿no? Durante su largo periodo episcopal, más de 30 años, Agustín González Pisador, al parecer, promovió más alhajas. Las 3 ánforas de plata, objeto inherente a la catedral, que se usa en la celebración de la misa crismal en la Semana Santa, presidido por el prelado, fueron costeados en 1772 por el obispo Pisador. Son obras elaboradas por el maestro platero de la Catedral de Oviedo, Francisco Collas, cuyas marcas podemos ver grabadas en ellas. Las ánforas dejan atrás el estilo decorativo barroco, ¿verdad? Y se acercan al clasicismo con una equilibrada forma, pero sin abandonar el exquisito y fino gusto en la representación de las sierpes que vemos en las asas. Si hacemos un balance de los legados de los prelados de la Edad Moderna, de los 42 obispos, desde el obispo Arias del Villar hasta el obispo González Pisador, consta documentalmente que 22 obispos obsequiaron o promovieron alhajas litúrgicas para la catedral. Seguro que hubo más, aunque sus datos no se conservan. Indudablemente, los prelados eclesiásticos de alto rango, con experiencias de haber estado en varias ciudades como Toledo, Valladolid, Siracusa o incluso Roma, por tanto, poseedores de una amplia visión sobre el decoro y la moda artística, ¿no? Fueron los que pues, enriquecieron la catedral en materia de alhajas litúrgicas. Bien, ahora bien, como he comentado antes, la guerra napoleónica hizo disminuir drásticamente estas alhajas debido al requisamiento por parte del Estado.
Pero una vez superada la crisis, otros prelados siguieron contribuyendo al decoro litúrgico, pero en menor medida. Los inventarios posteriores nos revelan esta realidad. El obispo Gregorio Hermida y Camba, a quien le tocó vivir de lleno las inestabilidades de la Guerra de la Independencia en Oviedo, legó a la catedral 3 bandejas ovaladas de plata, que probablemente son estas que estamos viendo. Proceden del taller cordobés de la segunda mitad del siglo XVIII, época en que los prateros cordobeses disfrutaban de una exención de tasas y sus productos se expandían por toda España. Estas bandejas ovaladas con repujados de alto relieve y volumen, como estamos viendo, ¿verdad?, son muy característicos del taller cordobés. Por otro lado, los prelados de la segunda mitad del siglo XIX, Benito Sanforés y Ramón Martínez Vigil, pues legaron a la catedral algunas alhajas. El primero, el juego de una cruz y 6 candeleros de plata meneses. Otro juego de una cruz y 6 candeleros de bronce sobre dorado, de estilo neogótico. Y el segundo, Martínez Vigil, 2 candelabros de metal amarillo de 25 luces y una campanilla de 4 timbres de las llamadas de carillón de metal. Pues no nos parece grandes alhajas comparando con otras donaciones episcopales que hemos observado. Teniendo en cuenta el interés de estos 2 prelados por impulsar la reconstrucción del santuario de Covadonga, parece que prestaron más atención en alhajar Covadonga que la catedral. De hecho, pues Martínez Vigil ofreció su mejor cruz pectoral y anillo a la Virgen de Covadonga, que son estas. Precisamente con este pectoral y anillo, pues fue retratado pues en su retrato que he traído aquí, que está también en Covadonga, pintado por pintor Dionisio Fiero. Así llegamos al siglo XX y al Concilio Vaticano II, cuyas conclusiones pues hicieron modificar mucho el decoro eclesiástico. La Iglesia se aleja del uso de los objetos de carácter, diríamos, suntuoso o ostentoso, lo cual hizo cambiar la mentalidad y costumbre respecto a las alhajas. En ese sentido, las alhajas del obispo y arzobispo Francisco Javier Lausurica y Torralba conforman el último legado episcopal de carácter, diríamos, suntuoso. Este cariz de estilo neogótico recuerda las cálices de la época de los Reyes Católicos. Perteneció al obispo Lausurica. Fue encargado por él en 1941, siendo obispo de Vitoria. Y este báculo de plata dorada de carácter igualmente historicista también perteneció al mismo obispo. Bien, con este legado y con el Concilio Vaticano II vamos a poner el punto final de nuestro recorrido por los tesoros y alhajas de la Santa Ovetensis, con el foco puesto en los donantes o promotores, regios o eclesiásticos, como una contribución pues, para celebrar los 1200 años de la Catedral Santa Ovetensis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y como en todas las conferencias abrimos ahora un tiempo para intervenciones, preguntas o comentarios que se quieran hacer. Don Luis. Todo lo sucedido en el siglo XIX y en el siglo XX en relación con el arte, no solamente en la catedral sino en general, ¿puede calificarse como catástrofe cultural? Bueno, no diría como catástrofe cultural. Entiendo lo que quiere decir usted. Efectivamente, hubo muchos cambios.
desmontaje del coro, el coro, por ejemplo, o yo diría como cambio de mentalidad, ¿no? Y es como un momento de desorientación, no sabe a ver dónde tiene que dirigir un templo, ¿no? Pues estando ahora en el siglo XX sería como impensable, ¿no? Desmontar, por ejemplo, sillería de coro, por ejemplo, ¿no? O cambiar. Pero también esto es el resultado de la época, ¿no? Es una época que lo que está de moda era historicista, buscar el puro, gótico. Es la teoría de Viollet-le-Duc, está difundiendo a todos los niveles y están buscando la prístina forma de estilo gótico o estilo románico, ¿no? Entonces todo aquello que se ha añadido sobra o algo así, ¿no? Esa es la línea teórica que bueno, inunda, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Así que yo no llamaría catástrofe, pero se acerca. Bueno, no sé, catástrofe. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues agradecer a la profesora Kawamura esta magnífica conferencia y agradecer también a todos los ponentes que han participado en las conferencias que se han impartido en este ciclo. Y a todos ustedes por la asistencia. En nombre del Cabildo, agradecer también al Real Instituto de Estudios Asturianos que se haya sumado a esta importante conmemoración de la Santa Ovetensis en los 1200 años que estamos conmemorando. Muchísimas gracias y buenas tardes.